Aurelio Barriga nos acompaña esta mañana aquí, temprano estuvo aquí en Omega Estéreo para venir a Infoanálisis, y le agradecemos mucho que usted tome su valioso tiempo para acompañarnos esta mañana. Me agrada compartir las ideas aquí con los amigos. Muchas gracias, Camila. Bueno, íbamos a comentar bueno, no es un incidente, las medidas tomadas por una diputada de la República ayer contra un medio de comunicación, contra una figura en particular, contra Mauricio Valenzuela, que ella le presentó una denuncia por violencia de género, de entre todas las cosas, acompañadas de medidas de alejamiento, entre ellas una boleta, que implica que él no puede hablar de ella, ni siquiera en redes, y bueno, ahorita tiene la denuncia presentada. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que este tema es muy sensible y muy delicado. Primero, quiero referirme al hecho de que me llamó la atención, y me llama continuamente la atención, que el periodo de incidencias de la Asamblea sea utilizado por los diputados para hablar de alguna manera abusando del derecho derecho que tienen ellos de el poder, privilegio, yo diría privilegio, el privilegio que tienen de la inmunidad que hay, de la inmunidad que tienen y que les ofrece poder decir lo que les da la gana en la forma más soez o en la forma mucho menos formal que lo que uno esperara de una Asamblea Nacional. Sencillamente hay que elevarle el nivel a la Asamblea, y eso es lo que desprestigia la imagen de la misma cuando vemos constantemente uno y otros y otras personas y diputados utilizando este periodo de incidencia para despotricar contra ciudadanos, contra periodistas y contra otras personas. Yo creo que eso hay que cambiarlo. Segundo, en lo que tú mencionas, en la querella presentada ayer contra un comunicador digital, creo que eso atenta contra la libertad de información. Personalmente no conozco al señor Valenzuela, pero lo que es grave es que se quiera amedrantar a las personas, a los ciudadanos, a los periodistas que informan, como son ustedes, los que están aquí hoy, de amenazarlos con este tipo de querellas para evitar y para censurar las opiniones que puedan vertir, especialmente cuando cuestionan actuaciones de figuras públicas que tienen que ser transparentes y que el país tiene que conocer su trayectoria de hoy, de mañana y cuando fueron en el pasado. Y yo creo que lo que corresponde es poder dar explicaciones sobre lo que se cuestionó. Y si uno tiene la verdad y tiene las razones por las cuales uno expone o hace sus funciones, pues las personas juzgarán. Pero utilizar una tribuna con inmunidad para poder despotricar y poder acusar, me pareció degradante, lamentable. Y segundo, una querella en la cual están utilizando conceptos de género para poder amedrentar o acusar a periodistas, no solo de los medios digitales, también del diario La Prensa, a las cuales se refirió, y a otras periodistas que hablan en otras emisoras en la mañana. Me parece que eso no debe ser. No, lo que me preocupa en el fondo también de este tema es la responsabilidad que puedan tener los servicios profesionales de abogados, que deben cuidarse de la ética y de la honestidad en sus actuaciones. Porque si el día de mañana, para decirlo en buen panameño, tú me vas a defender de que me confiscaron una vaca y al final del día te quedas con la vaca, eso es seriamente cuestionado, y yo creo que los panameños tenemos que tener mucho cuidado entonces cuando se contratan los servicios profesionales de aquellos que nos van a defender ante las autoridades. Si eso fuese el caso, y yo estoy seguro que la mayoría de los abogados de este país tienen otro comportamiento de ética y honestidad y credibilidad. Esa es mi opinión muy concreta. Sí, yo, 2 puntos. Primero, debe existir algún tipo de protección para nuestros legisladores, o en nuestro caso nuestros diputados, a la hora de hablar en el Pleno, cuando son cosas relacionadas a materia que se está discutiendo en el Pleno. O sea, si se está discutiendo una ley que tenga que ver con temas sensitivos, sí deben tener algún nivel de protección a retaliaciones
cuando se esté llevando un debate sobre un tema específico. El problema es el abuso de esta inmunidad que lleva a lo que experimentamos todos ayer por una larga media hora en el Pleno, sin frenos, porque también ni el secretario de la Asamblea, ni el presidente de la Asamblea, ni nadie se atrevió a ponerle pausa. Habiendo dicho eso, otro de los puntos que usted comentó, y estoy totalmente de acuerdo, se comentó mucho en redes ayer, para mí me parece una falta de respeto, especialmente viendo uno que ve en las noticias, el nivel de violencia que sufren las mujeres en Panamá. Mujeres que legítimamente necesitan protecciones y boletas de alejamiento y otro tipo de medidas porque legítimamente son víctimas de diferentes tipos de violencia. Mujeres que se mueren con una boleta en la mano o esperando a que un juzgado tome medidas. Porque al final del día esto no es solamente una querella que se presenta y que dentro del contexto yo sí creo que es para amedrentar. Pero eso es recursos del Estado, eso es tiempo en una fiscalía, eso es quitarle tiempo a un juez de los 1000 otros casos que tiene que lidiar para algo que francamente no me parece que tiene fundamento. Yo voy a ponerle otro enfoque, ¿sí? Este es un precedente, lo que acaba de ocurrir, y me explico por qué. Si aquí se llega a ese extremo, mira, acuérdate, de que cualquier persona que se sienta, sobre todo un diputado, que es una figura pública, se sienta en alguna manera que un cuestionamiento lo puede afectar políticamente como sea, que ponga boleta de alejamiento y que no se puede comentar. Aquí ningún medio va a poder hablar de ningún diputado cuando se cometen excesos. Ojo, es muy peligroso para la libertad de expresión. Vamos a terminar aquí que van a ser ellos vacas sagradas o como quieras llamarle, que nadie puede tocarlo, porque si no, te ponen una boleta de alejamiento. No sé si me estoy explicando. Totalmente, y yo creo que este es uno de los elementos por los cuales los panameños tenemos que luchar y defender los derechos que tenemos. La libertad de información y la libertad de expresión en cualquier medio, con respeto, tiene que ser un derecho inalienable y tiene que ser defendido. Y como te dije, yo respeto a las personas y a los periodistas que hablan. Algunas veces no comparto sus posiciones, pero doy todo mi esfuerzo en defender el derecho que tienen de información. Y si la persona se siente afectada o se ha hecho mal uso de esa noticia o es falsa, las leyes permiten poder actuar contra los medios o contra los periodistas y corregir esos errores. Hay el derecho a réplica, hay el derecho a poder reformular y replantear, pero lo que no se puede es amedrentar, castigar y amenazar, porque eso viola los derechos y los panameños ya vivimos esas circunstancias y no lo debemos volver a permitir. Así es que hoy es una persona y mañana serás tú, sí, Rubén, Guillermo, sí, cualquiera. No, ¿sabes? Porque sí tiene que haber sí tiene que haber una salida si una persona legítimamente se siente agraviada por algo y en un caso hipotético en que un medio no quisiera corregir, claro que tiene que haber una medida para que una persona pueda defenderse de una manera. Pero tenemos que ser autocríticos. Pero es regresando un poco a lo de la inmunidad parlamentaria y a lo que pueden hablar, es que una medida que existe por una razón legítima es abusada. Y es ahí el problema. Yo creo que tiene que haber, y lo digo, repito, con un sentido de autocrítica, tiene que mediar el respeto de nosotros hacia terceros, pero de terceros hacia nosotros también. Y el que se sienta, como dice Camila, agraviado, ¿ok? Tiene todo el derecho a decir, el derecho a réplica, tiene el derecho a exigir, no dije a solicitar, exigir el derecho a réplica, y el medio está obligado a dar el derecho a réplica, siempre y cuando se justifique con elementos probatorios, en Murgas. Bueno, mira, hay que saber cuándo empezó el relajo aquí. ¿El qué? El relajo. La Asamblea era un organismo que pretendía ser serio y en 1989 vino la invasión, vinieron unas elecciones atípicas donde antes de la invasión. Sí, pero vino una elección donde todavía se están contando los votos y el Partido Demócrata Cristiano sacó una mayoría inmensa, 28 diputados. Me cuentan ellos que ellos tenían derecho a sacar 31, pero como no habían postulado suficiente en muchos circuitos, sacaron 28. ¿Qué provocó eso? Eran
solo de los demócratas cristianos eran 28 diputados, más los del Partido Liberal y los otros partidos. Del PRD nada más eran 7 diputados. Entonces, con esa mayoría absoluta, crearon el famoso periodo de incidencia. Ahí está el tema. Ahí está. Ahí está el ¿Y tema. quién lo introdujo? Un partido serio como el Partido Demócrata Cristiano. Pero no era el objetivo ese, señor Morgado. No, el objetivo no es lo que está pasando hoy día. Bueno, pero lo crearon. Se puede tumbar también eso, ¿no? Y lo crearon porque no había leyes para presentar en ese momento, y entonces aprovecharon eso. Y eso se hizo una costumbre. Empezaron a saludar a los compadres, empezaron a celebrar los 15 años de sus hijas, de su pueblo. Y entonces eso se dañó. Y yo te aseguro que la mayoría de los diputados, yo me debo mi formación política, Guillermo y Ellito, Camila es una niña, no había nacido en la época, en el 68, yo oía la asamblea, eran 3 meses al año, y la formación política era bellísima. Los diálogos entre Zúñiga y Rigoberto Paredes, Diógenes de la Rosa, todos, Telmaquín, eso era una cátedra. Había y eran 3 meses al año, sí, 3 meses al año. Absolutamente. Y nosotros oíamos la asamblea como si fuese un show, porque uno sabía una conferencia, el duelo entre Zúñiga y Rigoberto Paredes. Pero hay que decirlo también, permítame agregarle algo a eso. El lenguaje que usaban esos diputados de la época, y era, si tú te pones a buscar las noticias, yo me puse a leer ese tipo de cosas, y ahí se usaban lenguajes, si bien es cierto que eran agresivos, no se llegó a los extremos estos, es lo que estoy diciendo. No se transmitía en televisión, pero se transmitía en radio. Y la gente la escuchaba como si fuera, época, ¿no? Como si fuera el béisbol provincial. Bueno, es que se ha perdido mucho. Aunque hay cosas que destacar, yo sí quiero mencionar positivamente a una diputada, a la diputada Mayín Correa, que me parece que es una de las que está cargando la batuta de oposición, de las muy pocas, o sea, yo puedo contar con una mano la gente que verdaderamente está haciendo una oposición, y no una oposición destructiva, una verdadera, o sea, de plantearse en los temas, aun cuando no sigue la línea del partido. Así que a mí me gustaría, en este momento, felicitar a Mayín Correa porque lo está haciendo, y no con un tema específico, con varios temas hasta el momento lo ha hecho, en un momento de silencio por parte de las instituciones políticas. Y lo he comentado anteriormente en esta mesa. Aquí se han dado muchas cosas, y los partidos de oposición, en este caso el Popular, Molina está en gobierno, el panameñismo, Cambio Democrático y Alianza, que creo que jamás he visto un comunicado de ellos, no están ejerciendo como institución, me parece, su labor de oposición. E insisto, no tiene que ser una oposición destructiva, pero no tienen posiciones, no sabemos qué opinan. Pero se debe eliminar el periodo de incidencia. Yo creo que se debe eliminar, porque la incidencia es nada más para que el presidente de la Asamblea lea las cartas que ha recibido, la correspondencia, hasta allí. O se debe reglamentar, que es lo que están pidiendo algunos diputados. Sí, o sea, que no lidie. A mí me gusta una frase que aparece en el reglamento con ciertas cosas, que no lidie con materia extraña. Sí. Cosas ajenas al... Ahí han metido lo que se llaman los camarones legislativos. Las langostas, más bien, sí, son unos enormes. Sí, porque en una ley de migración meten una cosa de educación. Pero al final, yo creo que una pequeña conclusión es que algo puede estar creado con la intención correcta y puede ser legítima su existencia, pero si no es reglamentado de la manera correcta, se puede distorsionarse, y se está distorsionando. Y se presta para excesos como el que acaba de decir usted, Barría, porque aquí la realidad es... Miren, ese lenguaje descompuesto, bronco, rudimentario, algunas veces hasta hiriente, que lastima el oído del que los escucha, habla muy mal de los diputados. Yo creo que no se tiene que recurrir a ese tipo de posturas para defender una posición. A mi juicio,
se tiene que elevar mejor o a mejor escala lo que es la forma como los diputados, algunos por supuesto, actúan dentro del marco de una inmunidad que puede tener un tufillo a impunidad. Viene más aquí en Infoanálisis. Por respeto a la ciudadanía. Sí, exacto. Viene más aquí en Infoanálisis.